los unos de los otros, pero mi afección en la garganta me obliga a tratar de acercarme un poco al micrófono para que ustedes me puedan oír. Espero que pueda, con la ayuda del Señor, terminar esta sesión exitosamente. Todos ustedes saben, he estado afectado de la garganta y realmente hasta este momento no sé qué es lo que me está pasando. Aparentemente es una alergia, pero les pido a ustedes sus oraciones, porque todos ustedes saben, los predicadores dependemos de nuestra voz para proclamar el mensaje del Señor, y por tanto, pues, un predicador sin voz, pues, está bien limitado solamente para escribir. Quiero agradecerles a todos ustedes por la comunión que me han ofrecido. Quiero agradecer muy sinceramente y de todo corazón a mi hermano Salvador, que ha sido un anfitrión de primera, junto con el resto de los hermanos que están organizando este evento. Yo conocí a Salvador desde hacía ya probablemente 10, 11 años atrás, y sabía que es un excelente predicador, sabía que también es un hombre de Dios intachable, es realmente un ejemplo en esta área de lo que es ser un siervo de Dios, pero no sabía esta otra faceta de su vida, y es que él es un anfitrión de primera. No sé si ustedes han oído la historia del albañil que estaba tratando de bajar un barril que pesaba 67 kilos desde un cuarto piso. Quería ponerlo en la acera y con la ayuda de una polea trató de poner una soga, ató la soga en la acera y con el otro extremo de la soga ató el barril. Una vez que hubo atado la soga en la acera, subió al cuarto piso, empujó el barril para que el barril quedara suspendido, nuevamente bajó al primer nivel, desató la soga para bajar el barril poco a poco. Pero vio un problema que él no había pensado, y es que el barril pesaba más que lo que pesaba él. Y entonces, cuando soltó la soga, subió y el barril bajó. Cuando él subía, chocó con el barril, llegó hasta arriba, el barril se estrelló contra el piso y se desfondó. La mano de él quedó trabada en la polea, y cuando el barril se desfondó, quedó él con mayor peso que el barril, así que de todas maneras bajó de nuevo. Al bajar, choca con el barril, cae encima de los ladrillos y queda inconsciente. Al quedar inconsciente, soltó la soga y el barril le cayó encima. Y cuando estaba en el hospital y le preguntaban a él qué es lo que él cambiaría de la situación que él encontró, él dijo, bueno, lo que cambiaría es no trabajar solo. Y yo creo que esta es una ilustración de lo que muchos de nosotros como predicadores tratamos de hacer a veces en la iglesia. Tratamos de trabajar solos. Hemos adoptado el modelo del llanero solitario. El llanero solitario es ese héroe que le gustaba resolver los problemas él solo. Somos a veces líderes al estilo John Wayne, el vaquero ese que era un héroe, pero que siempre andaba solo. Y realmente esto no tiene que ver mucho con la espiritualidad, hermanos. La mayoría de las veces no es un asunto de cuán espiritual nosotros somos. La mayoría de las veces el problema, mis hermanos, es un problema de paradigmas, es un problema de molde mental. Me alegro que mi hermano Juan estuviese hablando sobre esto esta mañana, porque creo yo que él puso el fundamento, ¿verdad?, para que nosotros habláramos sobre este tópico. Nosotros nos hemos creado un molde mental de cómo hemos de llevar a cabo la obra de Dios, y muchas veces no somos capaces de poder ver otros sistemas, otros modelos. Estamos esclavizados dentro de ese paradigma, de ese molde mental, y pasan los años y nosotros no cambiamos. La iglesia no se desarrolla como Dios quisiera que se desarrollara,
y nosotros quedamos totalmente exhaustos después de tratar de hacerlo todo. Cuando llegué a la iglesia del Señor, mis hermanos, el predicador de la iglesia, muy buena persona, muy diligente en las cosas del Señor, pero tenía una debilidad. La debilidad era que él predicaba y enseñaba. Él iba y manejaba la van para ir a recoger a los hermanos. Él limpiaba, preparaba todo lo que tenía que hacerse para el culto de adoración. Y muchas veces terminaba él, junto con la predicación, dirigiendo los cánticos también. El tipo de hombre que realmente tenía un paradigma de trabajar solo, porque pensaba que dentro de ese grupo de cristianos que conformábamos la iglesia, no había personas con la suficiente capacidad de hacer un trabajo tan bueno como el que él hacía. Y vuelvo, insisto, es un molde mental, no tiene que ver nada realmente con cuánto ama la iglesia del Señor, o no tiene que ver nada con cuánto ama al mismo Señor. Tal vez el ejemplo más claro que nosotros encontramos en la Escritura de una persona que era así, que tenía ese paradigma equivocado, es Moisés. Yo quiero que abran sus Biblias en Éxodo, en el capítulo 18, y quisiera que reflexionáramos un poco en esta mañana sobre lo que enseña este pasaje sobre Moisés. Dice el verso 13, Éxodo capítulo 18, verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Al final dice el texto que Moisés hizo lo que su suegro le dijo. Piensen por un momento. No era que Moisés tenía malas intenciones con el pueblo, no era que no amaba a Dios, no era que él no amaba al pueblo. Simplemente Moisés no estaba acostumbrado a trabajar solo. Este texto tiene un contexto muy importante. Quiero que ustedes sepan que Israel acababa poco tiempo de salir de la esclavitud de Egipto como un grupo de nómadas que no estaban organizados. Moisés acababa de venir de pasar 40 años sirviendo como pastor solitario en el desierto de Madián. Y por tal razón, tanto el pueblo no estaba acostumbrado a este trajín, como tampoco Moisés estaba acostumbrado a compartir responsabilidades con otras personas. El resultado era catastrófico. Moisés estaba él solo ejerciendo una doble función: la función legislativa, es decir, hablar de parte de Dios, dar decretos de parte de Dios, y la
judicial, es decir, el tener que juzgar cuando dos hermanos presentaban una querella delante de él. Hacía de legislador y de juez. ¿Por qué este paradigma era equivocado? El verso 17 dice que no está bien lo que él estaba haciendo. En otras palabras, cuando vemos esto nos damos cuenta de que había otra opción. La opción que este hombre, suegro de él, estaba a punto de presentarlo. Él creó dos problemas con esta forma de trabajar. La primera era que estaba haciendo un trabajo muy pobre con el pueblo. Estaba haciéndolos a ellos esperar para que escucharan el caso de cada uno por un tiempo demasiado largo. Y el pueblo estaba comenzando a exasperarse. Y en segundo lugar, él se estaba haciendo daño a sí mismo. Le dice el suegro: desfallecerás tú y también desfallecerá el pueblo. Todos nosotros tenemos que entender que como seres humanos tenemos nuestras limitaciones. Todos nosotros físicamente solamente podemos hacer una cantidad limitada de trabajo. Y nosotros solamente tenemos cierta capacidad emocional para sobrellevar una carga demasiado grande. Y esto es lo que le estaba diciendo su suegro Jetro. El consejo de él le dice: cambia de mentalidad, cambia de patrón, cambia de metodología. Le dice: descentraliza el poder, descentraliza la autoridad. Comienza a delegar responsabilidad junto con la autoridad que conlleva la responsabilidad. En el verso 21 le dice: escoge tú de entre todo el pueblo varones, y le dice ciertas cualidades que estos varones debían llevar, y eso lo vamos a ver en un momento. Y dice la Escritura en el verso 25 que Moisés escogió varones y los puso por jefe, lo cual implica las dos tareas de la persona que tiene que aprender a delegar. La persona que tiene que aprender a delegar, que no tiene ese paradigma de trabajar en conjunto, de trabajar con un grupo, debe hacer dos cosas. Debe comenzar a escoger personas idóneas para las funciones en las que él necesita ayuda. Y número dos, debe escoger también esas personas en las cuales él deposite la confianza, como para darle autoridad para que funcione dentro de los parámetros impuestos por la función. Ahora me pregunto yo y les pregunto a ustedes: ¿por qué ustedes creen que el Espíritu Santo dejó esta historia para nosotros? Yo he escuchado personas, por ejemplo, decir: bueno, tienes que darte cuenta que Jetro no era una persona inspirada por Dios, y que ahí, cuando estamos leyendo del consejo de Jetro, simplemente le estaba dando un consejo en base a su experiencia. Y vamos a asumir que así fue. Pero observen bien que Moisés era un hombre inspirado por Dios, era el profeta de Dios. Y sin embargo, como profeta de Dios, entendió que el consejo que este hombre le estaba dando era un consejo extremadamente sabio. Y no solamente eso, el hecho de que Dios lo haya dejado perpetuado en las Sagradas Escrituras para nosotros, ya nos hace ver que Dios estaba totalmente de acuerdo con el arreglo que Jetro le planteó a Moisés. La palabra de Dios en Romanos el capítulo 15, verso 4, nos dice que lo que antes se escribió fue escrito para nuestra enseñanza. Todo lo que el Espíritu Santo permitió que quedase en la Escritura está ahí para que nosotros podamos aprender. Algunos de nosotros cometemos la misma equivocación de Moisés. Y yo no voy a levantarme aquí para señalar a nadie. Realmente a la mayoría de ustedes no los conozco, ni ustedes me conocen a mí. Pero la experiencia me dice, en todas partes en donde voy y visito la iglesia, veo una iglesia debilitada por la falta del líder, del predicador, del anciano, del maestro o de los hermanos encargados de delegar responsabilidades. Lo están haciendo todo solos ellos y no le están dando la oportunidad a los hermanos de crecer y desarrollar
Esto es lo que le dice en el verso 14. Miren ustedes la pregunta que lanza Jetro en el verso 14. La última pregunta. Le dice, ¿por qué te sientas tú solo? Yo tengo eso en mi Biblia subrayado para acordarme. ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti hasta la mañana y la tarde? Dice Jetro, lo que estás haciendo no hace sentido. Trabajar solo es algo improductivo, no solamente desde el punto de vista espiritual, ya que no armoniza con la enseñanza de la palabra de Dios, sino desde el punto de vista lógico. Todos nosotros, si queremos hacer una tarea grande, vamos a tener que depender de la ayuda de la iglesia para llevar a cabo esa función para el Señor. Necesitamos que, al igual que Jetro, alguien nos diga, no está bien lo que haces. Y yo creo que cada uno de nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de la Escritura y que nos exhorte. Si es que nosotros tenemos esa mentalidad, ese patrón de pensamiento, tenemos que vencerlo. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios rompa las barreras que nos impiden ser a nosotros los siervos efectivos que Dios quiere que nosotros seamos. Le dice, no está bien lo que haces. Y en el caso particular nuestro, si actuamos así, no está bien lo que hacemos. No está bien porque esto afecta negativamente a la iglesia. Es una contradicción para un predicador decir que ama al Señor, que ama la Escritura, que ama a la iglesia y a la misma vez no querer permitir que otros hermanos se desarrollen para ser líderes dentro de la iglesia. Es una contradicción, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios le ha dado a la iglesia la misión de hacer la obra del ministerio y que a cada uno lo ha llamado a algo específico, a una función específica. Nosotros hemos sido llamados por el Dios Altísimo para servirle y nos ha dado Él capacidades y habilidades para servirle. Y el descubrir cuáles son esas capacidades y cuáles son esas habilidades debe ser la prioridad nuestra y la prioridad de todos nuestros hermanos que están deseosos de encontrar cuál es la misión de Dios para su vida. Y no hay nada más glorioso que hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado. No hay nada más maravilloso para nosotros descubrir qué es lo que Dios nos ha encargado hacer en este mundo. Y no hay nada más importante que lo espiritual. Cada uno de nosotros tenemos ciertas aspiraciones, pero ninguna aspiración debe ser más importante, más prioritaria que la aspiración de servir a Dios en donde Él nos ha puesto para que le sirvamos. El no compartir, nosotros los líderes, la obra del ministerio con la iglesia, lo que hace es estorbar a la iglesia en vez de ayudarle a crecer espiritualmente. Si nosotros no queremos estorbar el crecimiento de la iglesia, si nosotros no queremos realmente estorbar la obra de Dios en medio de nuestras congregaciones, tenemos que acomodarnos nosotros al método divino. Esto es importante que lo entendamos porque muchos de nosotros pedimos a Dios que prospere su obra. Le pedimos a Dios que nos bendiga con crecimiento espiritual y numérico. Nosotros quisiéramos ver nuestras congregaciones abarrotadas por personas sedientas de la palabra de Dios y de encontrar a Dios. Quisiéramos ver que cada fin de semana personas se convirtieran. Y todas esas aspiraciones son buenas y son legítimas. Pero quiero que ustedes entiendan que nosotros no podemos pedirle a Dios que nos bendiga si nosotros no estamos siendo escriturales en la manera en que funcionamos en la iglesia. En segundo lugar, no está bien lo que hacemos si estamos actuando así.
no solamente por la iglesia, sino por nosotros mismos. Por nosotros los predicadores. Esto nos afecta a nosotros negativamente. También nosotros nos desfallecemos. También nosotros nos desgastamos. Yo he encontrado, por ejemplo, y un hermano aquí mencionó un nombre de una persona que yo conocí anteriormente, que se sobrecargó tanto de trabajo, que al final, queriendo tomar un receso del ministerio, se fue enfriando espiritualmente hasta apartarse de la iglesia. Ahora oigo que ha vuelto nuevamente a ser ministro dentro de la iglesia. Pero las veces que yo lo encontraba a él en la calle, él trabajó como gerente en un Burger King, y las veces que me lo encontraba y lo animaba para regresar a la iglesia, él decía: yo no quiero saber nada de eso. Estaba herido, estaba amargado, estaba frustrado. Y lógico, él había querido hacerlo solo él. Y gracias a Dios que este hermano era soltero, porque en el caso de Moisés y en el caso de muchos de nosotros, el tomar ese tipo de decisión no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta también a nuestras familias. Léase usted el principio del capítulo 18 aquí en Éxodo y se va a dar cuenta de un fenómeno muy grande. Y es que Moisés estaba haciendo este trabajo al punto de no tener tiempo para atender a su familia. Lo que Moisés había hecho es enviar a Séfora y a sus 2 hijos para con el suegro. La razón principal por la que Jetro estaba ahí no fue para darle el consejo. La palabra de Dios nos dice claramente ahí, al principio del capítulo 18, versos 2, 5 y 6, que la razón era que Jetro quiso devolverle a Moisés la responsabilidad de cuidar de su familia. Escuchen bien ustedes. Dice la Escritura que si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Muchas personas toman este mandamiento como que si solamente aplicara al aspecto económico. Pero realmente proveer para los nuestros es algo más amplio que eso. Proveer para los nuestros es proveer para todas y cada una de sus necesidades. Los hijos de ustedes, mis hijos, necesitan padres. Necesitan padres que estén ahí presentes con ellos, atendiéndolos. Necesitan ver la figura de liderazgo masculino en los hogares. Nuestras hijas necesitan ver que tienen alguien en quien reposar, que tienen alguien quien va a velar por el bienestar de ellas y cuidarla. Nuestras esposas no se casaron con nosotros para estar solas, se casaron para ser compañeras nuestras. Mis hermanos, en 1 Corintios 7, el apóstol Pablo habla de que es legítimo para los hombres casados atender a las necesidades de su mujer. En otras palabras, ninguno de nosotros debe sentirse con sentimiento de culpabilidad cuando se aparta del ministerio, del trabajo del ministerio, para dedicarle a su esposa y a sus hijos tiempo. Moisés no estaba haciendo eso. Muchos de nosotros no estamos haciendo eso, y el resultado, ¿saben cuál es? Terminamos perdiendo a la familia y terminamos perdiéndonos nosotros. Y yo les digo una cosa: cuando el predicador pierde a su familia por falta de liderazgo en el hogar, por falta de cuidado de los suyos, prácticamente se descalificó a sí mismo para proclamar la palabra de Dios. Un predicador que es un fracaso con su familia no tiene la fuerza moral para pararse en un púlpito y enseñarle a la iglesia cómo llevar una familia saludable. Realmente, mis hermanos, la delegación de responsabilidades es imprescindible para todos, para los predicadores, para el desarrollo saludable de la obra de Dios. En el Nuevo Testamento, y nosotros que queremos ser cristianos nuevotestamentarios, cristianos bíblicos, tenemos que entender esto. En el Nuevo Testamento hay un énfasis grande en la idea de romper
el molde este. El Nuevo Testamento nos habla ampliamente de trabajar en equipo. Pablo enseñó el trabajo en equipo. Lean ustedes Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, la analogía que él utiliza, la metáfora que él utiliza del cuerpo, precisamente conlleva esta idea. Somos muchos miembros, tenemos una cabeza y cada uno tiene diferente función dentro de ese cuerpo. De la misma forma que el cuerpo opera armoniosamente, organizadamente, de esa misma manera Dios espera que nosotros también como iglesias funcionemos. El apóstol Pablo puso en práctica también esto. Miren ustedes, en todas las epístolas, realmente hay un énfasis grande en trabajar en conjunto. El apóstol Pablo tenía colaboradores todo el tiempo. Salió primero con Bernabé de Antioquía. Y después de eso, cuando Bernabé se apartó, tomó a Silas de compañero. Reclutó a Tito, reclutó a Timoteo, reclutó a Apolos. Juntos trabajaban en la obra del Señor, porque uno solo no lo puede hacer todo. En Primera de Corintios, en el capítulo 3 y versos del 5 al 9, el apóstol Pablo habla de su trabajo con los colaboradores. Dice: yo sembré, Apolos regó, y el crecimiento lo da Dios. Así que el que riega ni el que siembra son nada, sino Dios quien da el crecimiento, aunque cada uno de nosotros, dice, va a recibir recompensa en conformidad a su trabajo. Esa es la idea, la mentalidad de trabajar en equipo. Los apóstoles en la iglesia de Jerusalén comenzaron como un grupo. Miren ustedes en Hechos capítulo 2, menciona a Pedro con los 11. Menciona a los apóstoles activos como un equipo en la iglesia primitiva. En el capítulo 4, al final, se nos menciona de que los cristianos vendían sus propiedades y los traían a los pies de los apóstoles para repartir a las personas según su necesidad. Versos 34 y 35. En el capítulo 5 y verso 2 vemos a Ananías y Zafira vendiendo una propiedad y trayendo parcialmente el costo de la propiedad a los pies de los apóstoles para ser repartido dentro de la iglesia. Pero a medida que fue avanzando la iglesia, a medida que fue creciendo numéricamente, los apóstoles tuvieron que abandonar el paradigma viejo de los 12 y tuvieron que ampliar su base de trabajo. Yo quisiera que lean conmigo por un momento Hechos, el capítulo 6, en donde se nos narra esa medida que tomaron ellos en un momento determinado. Dice la palabra del Señor, verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Detengámonos por un momento ahí. ¿Se acuerdan? Al principio los apóstoles eran los que repartían, pero el número de los discípulos creció y los apóstoles se dieron cuenta de que ya ellos no tenían la capacidad para atender a las necesidades de la iglesia. Y lo primero que hacen, y lo primero que debemos hacer nosotros como predicadores, como ancianos, como líderes en la iglesia, es conocer cuáles son las prioridades de nuestra función. Hay trabajos que nosotros podemos estar haciendo que no nos pertenecen necesariamente. Tenemos que conocer cuáles son las prioridades. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Los apóstoles conocían, aquí la prioridad no era para ellos repartir. La prioridad para ellos era la palabra de Dios y la oración. Esa era la prioridad. Y dijeron: no vamos a seguir haciendo esto, no es justo, no va a sufrir lo que Dios nos ha puesto a hacer a nosotros por hacer nosotros algo que Dios no nos ha puesto a hacer. Y entonces dice verso 3:
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ahí dice que establecieron a estos hombres para que sirvieran a las mesas. Y tal vez el pasaje más importante de trabajar en equipo en el Nuevo Testamento es el pasaje de Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Yo quisiera que me acompañaran por un momento ahí y que reflexionáramos. ¿Quiere usted ser bíblico en cuanto a su liderazgo en la iglesia? Observe lo que este pasaje enseña aquí. Dice la palabra de Dios, capítulo 4 de Efesios, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los dirigentes de la iglesia. Dice, los constituyó él mismo. Él mismo fue quien les dio las habilidades. Él mismo fue quien los estableció, los llamó para esos ministerios específicos. Ahora, quiero que ustedes vean cuál es la función de los líderes en la iglesia, incluyendo los evangelistas o predicadores, que están incluidos aquí también. Verso 12. A fin, es decir, con la meta, con el propósito, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este pasaje es revolucionario. Cuando usted lo logra comprender, no puede seguir pensando igual que pensaba antes. Está diciendo que la función de los líderes, de los ancianos, de los maestros, de los evangelistas, es perfeccionar. La palabra perfeccionar tal vez no lo dice claramente para nosotros en nuestros días. La palabra griega catartizo es una palabra que se puede traducir literalmente remendar, reparar. La tarea nuestra es, dice, como líderes, agarrar a una persona que no está haciendo todo lo que Dios le ha llamado a hacer, una persona que no ha desarrollado todavía su potencial, y después de eso, nosotros lo remendamos, lo reparamos, les suplimos lo que a ellos les faltan para que al fin y al cabo puedan llegar a estar en un estado óptimo para que puedan realizar la labor a la cual Dios les ha llamado. Catartizo. La versión Nueva Internacional en español lo dice más claramente, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Oigan bien ustedes esto, la obra del ministerio no le pertenece solamente a los ancianos y a los evangelistas. La obra del ministerio le pertenece a los cristianos. La obra del ministerio le pertenece a la gente que está sentada en las bancas. Y yo quisiera que ustedes pudieran visualizar sus propias congregaciones y pudieran mirar a esas personas que están en las bancas ahí sentados con una mentalidad diferente. ¿Cuántos ancianos, cuántos evangelistas, cuántos poderosos misioneros, cuántos ministros de la palabra, cuántos obreros de Dios, cuántos Pablos, cuántos Silas, cuántos Apolos están ahí sentados calentando banca solamente porque su ministro, quien está encargado de enseñarle la palabra de Dios, no ha tenido la visión como para poder ver lo que Dios puede hacer a través de ellos? No les ha enseñado la Escritura, no les ha dado realmente el incentivo que ellos necesitan para levantarse de esas bancas y ponerse a funcionar. Seguimos todavía conservando el paradigma viejo, y por mucho que nosotros queramos renunciar a la Iglesia Católica, en algunas iglesias todavía se sigue conservando el modelo de clero y laico. Seguimos todavía con la idea de que el clero está para allá, el clero no puede hacer más nada, solamente los laicos, los ministros, los ancianos, los maestros, somos los que llevamos aquí la obra del ministerio.
que entregarle la obra de Dios a una persona que yo no le tengo tanta confianza. Eso yo no lo hago, dicen algunos. Pues instrúyalo, edifíquelo, incentívelo, inyéctele visión, y va a ver usted cómo esa persona va a comenzar su desarrollo espiritual y va a convertirse probablemente en mejor que usted mismo en hacer la obra que usted está haciendo. Este es el modelo nuevo testamentario. Yo veo frecuentemente personas que dicen, bueno, en mi congregación no hay muchas personas preparadas. Bueno, prepárelos usted. Para eso Dios lo ha puesto. Oigan bien ustedes, y yo creo que esta es tal vez la esencia de esta presentación y de estos pensamientos que quiero llevar al corazón de ustedes. Nosotros tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos solamente como obreros. Tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos como capacitadores, como equipadores. Esa es la única forma en que la iglesia de Cristo va a llegar a conquistar el mundo. Con las predicaciones esporádicas que hacemos cada uno de nosotros, no vamos a hacer mucho. El movimiento tiene que comenzar en las bancas. Los miembros inactivos tienen que comenzar a activarse. Tiene que haber un continuo desarrollo de liderazgo en la iglesia para que pueda seguir siendo expandida por todas las partes en donde vaya. El proceso de equipar no termina nunca. Así que, mis hermanos, venimos nosotros aquí a una reunión de obreros, pero quisiera que también dijésemos, venimos a una reunión de capacitadores de la iglesia del Señor. Venimos aquí a recibir herramientas que nos van a ayudar a movilizar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pueda hacer la obra del ministerio según el diseño divino. Debe preguntarse usted como líder, ¿qué tan apegado usted está al modelo bíblico o al modelo tradicional católico protestante, en donde los pastores lo hacen todo? Ellos son la única estrella ahí. Y en donde hay un temor y un recelo por permitirle a otros hacer su función porque tienen miedo de ser desplazados. Tienen miedo de que les den un golpe de estado. Quiero decirles a ustedes en el nombre del Señor Jesús, si ustedes aman la iglesia del Señor Jesucristo, para poder ustedes ser siervos efectivos, necesitan tener el espíritu de Juan el Bautista. Cuando se le habló a él acerca de Jesús, ¿se acuerdan? Dice, es necesario que Él suba y que yo mengüe. Y para poder nosotros ver realizados nuestros sueños con la iglesia del Señor, es necesario que nos despojemos de todo orgullo, de todo temor, y por el bienestar de la obra de Dios, abramos el ministerio a todos los hermanos. Y que consideremos que los siervos capacitados que se levanten a predicar dentro de la iglesia sean realmente igual o mejor que nosotros. Si Dios nos ha visto a nosotros, y yo creo que de aquí es donde depende realmente nuestra actitud, de cuánto conocemos al Dios del cielo nosotros. Si Dios es quien nos ha puesto en un lugar determinado para trabajar para Él como líderes, no debemos tener temor de abrir las puertas a que otros se desarrollen a predicar y enseñar y activarse y a ser líderes dentro de la iglesia. En mi situación, yo le pido a Dios que en nuestra congregación Él levante líderes superiores a mi persona. Hombres que puedan predicar y enseñar mejor que lo que yo puedo. Y que si en determinado momento la congregación estima
que yo ya no voy a hacer de ningún uso para ellos porque hay otros que lo pueden hacer mejor. Debo irme de esa función con la gran satisfacción de que he servido al propósito de Dios, de que he sido el hombre de Dios para un momento cumbre en la iglesia del Señor, de que he sido un siervo que se ha preocupado más por el bienestar del cuerpo de Cristo que por nuestra propia integridad física, económica y de autoridad. Saber cómo hacer algo constituye la satisfacción del trabajo, dijo alguien. Estar dispuesto a enseñar a otros constituye la satisfacción del maestro. Aspirar a que otros hagan un mejor trabajo constituye la satisfacción de un administrador. Poder hacer estas tres cosas constituye la satisfacción del verdadero líder. El que influye solamente a otros para que le sigan es un líder con ciertas limitaciones. Pero el que influye a otros para que dirijan a otros, para que puedan ser líderes, es un líder sin limitación. Y esta última cita me hace recordar lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo en el capítulo 2 y verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, además de predicar la palabra de Dios, búscate hombres con ciertas capacidades para que puedas delegar y le puedas dar esa función para que ellos se puedan reproducir y pueda haber calidad de liderazgo. Esto fue lo que hizo realmente Moisés. Organizó un grupo de hombres y los movilizó para que realizaran su labor. ¿Acaso esto no es inteligente? ¿Qué cosa es mejor? ¿Hacer el trabajo de 10 hombres o preparar a 10 hombres para que hagan el trabajo? La primera es la más fácil, en cierta manera. Pero la segunda, a pesar de ser más difícil, es la que más le conviene a la iglesia del Señor. Quiero solamente sugerir, para aquellos que estén interesados, un proceso simple. Vamos a suponer que alguien esté preguntándose en este momento, bueno, estás hablando de delegación, pero yo quiero algo práctico, quiero que me digas cómo hacer esto. Un proceso simple. Un proceso que son prácticamente 5 pasos que pueden ayudarnos un poco. Esto no tiene que ser así, pero realmente lo que quiero es plantar esa inquietud en algunos que estén preguntándose eso ahora. El proceso para delegar comienza, mis hermanos, observando las cualidades espirituales en los hermanos. Yo aprecio mucho al hermano Castañeda. La otra vez estaba dando una clase sobre esto precisamente, y eso es lo que vemos nosotros en la Escritura. Por encima de las habilidades de un individuo, el líder tiene que fijarse primero en las cualidades espirituales de los hermanos que tienen el potencial para delegarle determinada función. En el caso de Moisés, pues su suegro le dio ciertas cualidades que eran absolutamente necesarias para la función a la que él les iba a delegar. Verso 21 del capítulo 18 de Éxodo dice: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Obviamente iban a ser jueces del pueblo. Tenían que ser hombres rectos, hombres íntegros. Bueno, si yo tengo que escoger, si tengo que enfocarme en personas para desarrollarlas, para que puedan servir a Dios en ciertas capacidades de liderazgo, tengo que comenzar mirando a las personas piadosas.
Tengo que comenzar mirando a aquellas personas que son temerosas de Dios, que son íntegras de corazón, personas que tienen muy buena reputación dentro de la iglesia, personas de oración, personas que amen la iglesia del Señor sinceramente, personas probadas dentro de la iglesia. Y en Hechos el capítulo 6 volvemos a encontrar lo mismo. Los apóstoles le dicen, escojan ciertos hombres, pero no los dejó a libre albedrío de ellos, les puso parámetros, les dio cierta estructura para el proceso de escoger a esos hombres. Y yo quiero que volvamos por un momento a Hechos el capítulo 6 y quiero que veamos realmente lo que le dicen los apóstoles a la iglesia. Le dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, ahí está la primera, llenos del Espíritu Santo, la segunda, llenos de sabiduría, la tercera, a quienes encarguemos este trabajo. Estas aptitudes de estas personas eran necesarias para una función tan quisquillosa y problemática como la función que ellos iban a hacer de repartir a las viudas. Y cuando el pasaje que citamos de 2 de Timoteo habla de hombres idóneos, hombres que tengan esa proyección espiritual. El líder, sobre todas las cosas, debe ser una persona observativa y debe estar continuamente mirando formas en que puede desarrollar y edificar a sus hermanos. Y la primera cosa que debe buscar es cuán espiritual es este hermano. La segunda es descubrir cuáles son las habilidades y los dones. Quiero decirles algo por experiencia propia. Cuando el predicador de nuestra congregación se fue de la congregación, nos quedamos 3 hermanos prácticamente encargados de la enseñanza y la predicación. Pero nunca, con mi personalidad tímida, nunca yo me hubiese imaginado que un día yo iba a estar parado frente a un público hablando. Nunca me lo imaginé. Pero ¿saben cómo usted descubre dones en las personas? Deles cosas que hacer. Deles tareas. Puede comenzar con tareas insignificantes. Y de ahí puede comenzar a observar las habilidades que Dios le ha dado a esa persona. El descubrir el diseño de Dios para con nosotros, el propósito que Él tiene para con nosotros, debe ser una inquietud de todo cristiano, pero principalmente debe ser del capacitador de la iglesia. El estar tratando de darle oportunidades a los hermanos en la medida en que se van desarrollando, de ponerlos a hacer cosas para poder ir viendo qué cosa es lo que hacen mejor y qué cosa es lo que no hacen mejor. Tercer lugar, inyéctele visión a esa persona. Si ya usted lo vio como una persona espiritual idónea y ya usted pudo descubrir habilidades de estas personas, pues trate de hablarle, inyéctele visión. Como predicadores tenemos una oportunidad inmensa de moldear el pensamiento de nuestra congregación. Una oportunidad tremenda, porque además de que ellos escuchan la palabra nuestra como palabra de Dios cuando estamos predicando, también el Espíritu Santo ayuda en el proceso a ir moldeando a la iglesia. Desarrolle series sobre capacitación. Háblele a la iglesia sobre la posibilidad que aún los nuevos miembros tienen para servir a Dios en determinadas cosas. No abandone nunca la idea en su congregación de incentivarlos, de hablarles sobre las posibilidades, sobre los potenciales que tienen ellos como congregación para hacer cosas grandes para Dios. Pero primero usted tiene que creer en el corazón que Dios quiere usar la gente que está ahí sentada para que usted pueda comunicar con pasión a esas personas la visión que usted tiene para con ellos colectivamente o en lo individual. Gran parte de mi tiempo, mis hermanos, lo dedico
a hablar uno a uno con mis hermanos. Gran parte de mi tiempo, uno a uno con ellos. Y para poder usted utilizar sabiamente su tiempo, tiene que ser intencional. Es decir, no es simplemente una cita social. Usted tiene que estar todo el tiempo enfocado en la tarea que Dios le ha dado a usted para hacer como capacitador de la iglesia. Y tiene que hablarle a estas personas y tiene que decirle a usted lo que usted ve en ellos, porque muchos de ellos no creen que pueden hacer las cosas que usted ve que ellos pueden hacer. Dígaselo, hábleles, desafíelos para que sigan creciendo en la obra del Señor. Ofrézcanle adiestramiento individualizado. A mis hermanos frecuentemente les estoy dando, particularmente a los que están en ese proceso, les estoy dando libros, les estoy dando literatura que considero que va a ser útil para ellos. Hablo con ellos, estudio con ellos, trato de ser un entrenador para ellos en las funciones, hasta que ellos están ya cimentados y capacitados. Y cuando lo están, ese es el momento para decir: aquí está esta función, te delego esta función, voy a dejar que tú corras con este programa. Tienes autoridad de parte de los ancianos para realizar esta obra de liderazgo en la iglesia. Nosotros tenemos en nuestra congregación 20 diferentes ministerios, mis hermanos, y frecuentemente estamos diciéndole a los hermanos: piensen, no consideren que una idea es demasiado loca. Vengan y hablen con nosotros, conversaremos. Las preguntas que nosotros hacemos a los hermanos es: ¿esto que tú estás diciendo es bíblico? Y si la respuesta es sí, es bíblico, la segunda es: ¿por qué tú crees que esto es efectivo? Y si hay respuesta satisfactoria para ambas preguntas, entonces vamos a considerar la idea. Esa es la forma en que nosotros nos salimos del molde continuamente. Estamos pensando en formas cómo realizar la obra de Dios efectivamente. La palabra de Dios dice: id y haced discípulos a todas las naciones. No nos dice qué medios utilizar ni cómo hacerlo. Ya queda para la creatividad nuestra. Hay que desafiar a los hermanos a que si alguien dice: mira, yo creo sinceramente que Dios me ha llamado a mí para comenzar un ministerio en la prisión. Hable con la persona, mire si la persona es la persona indicada para hacerlo. Pero una vez que lo nombre como líder de ese ministerio, entréguele a él esa función y desconéctese de eso. Claro que tiene que ser supervisado, pero supervisado de lejos. Cuando usted entrega una responsabilidad, tiene que entender que junto con la responsabilidad usted le está dando autoridad a esa persona para funcionar en ese ministerio. De ahí es donde cada uno considera que su área de ministerio es lo único en lo que ellos deben estar enfocados. Y yo creo que eso es lo que produce líderes superiores a diferencia de líderes mediocres. Una vez que se delega la función, lo celebramos con la iglesia, lo anunciamos para hacerle ver a la iglesia de que las puertas están abiertas para todos, que no va a haber restricción en cuanto a el que quiera servir a Dios, que vamos a considerar sus necesidades de servir a Dios de una forma seria. Nuestra congregación es muy organizada, pero a la misma vez está abierta continuamente a nuevos hermanos para que se involucren a realizar la obra de Dios. Para terminar, ¿verdad que esto es simple? Yo creo que esto es simple, esto es sencillo de entender. Y la pregunta que quiero hacer es: ¿por qué, si es tan simple, muchas personas no lo hacen? ¿Por qué, si es tan sencillo, esto no se convierte en realidad en todas las congregaciones? Ojalá el año que viene en Monterrey haya reportes de congregaciones que hayan
sido fortalecidas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios, numéricamente, organizacionalmente. Pero tiene que comenzar con nosotros, dispuestos a cambiar, a salirnos del paradigma en que estamos muchas veces esclavizados. Bueno, ¿por qué no lo hacen? Bueno, les voy a dar unas cuantas ideas y quisiera que cada uno se autoanalice en la medida en que vamos dando estas ideas. Algunos no saben cómo equipar, cómo capacitar a la iglesia y cómo delegar. Y si ese es el caso suyo, pues ha venido al lugar correcto, a escuchar a los hermanos, a compartir con ellos sus victorias y a aprender de sus experiencias. A algunos les es difícil confiar en otras personas. ¿Saben qué personalidad es la que tiene mayor dificultad con compartir con otras personas autoridad? El perfeccionista. Hay personas que piensan que solamente ellos pueden hacerlo mejor. Y si delegan esto, el ministerio va a sufrir. Por experiencia propia le digo, ese no es el caso. Porque lo que nosotros no podemos suplir, ¿saben quién lo suple? El Señor. ¿Y saben por qué estamos seguros de eso? Porque estamos haciendo lo que dice su palabra. Él bendice su propio sistema. Así que no debemos temer de que si yo tengo esta función ahora y la delego en alguien y ese alguien no es tan bueno como nosotros, que el ministerio va a sufrir. No, probablemente esa persona se va a desarrollar en mejor líder que nosotros en esa área. En tercer lugar, algunos no están dispuestos a pagar el precio por preparar líderes. Quiero decirles esto, lo que estamos proponiendo, a pesar de ser sencillo, es difícil. Requiere mucho trabajo, requiere mucha concentración, requiere mucho tiempo, pero sobre todas las cosas requiere mucha, pero mucha paciencia. Porque muchas veces en el tiempo en que nosotros creemos que alguien va a estar preparado, no va a estar. Y no solamente porque alguien se equivoque, lo vamos a desechar. Dentro de los ministerios, los novatos tienen derecho a equivocarse. De lo contrario, ¿cómo aprenden? De lo contrario, ¿cómo adquieren experiencia? De lo contrario, ¿cómo se vuelven mejores? Finalmente, delegar descentraliza el poder. Hay predicadores que son más caciques que líderes. Tienen autoridad absoluta en sus congregaciones y no están dispuestos a brindar la oportunidad porque otra persona venga y comparta esa autoridad con ellos. No es fácil. Nosotros hoy día en nuestra congregación estamos en un proceso de transición. Hermano Sonia y el hermano Castañeda han estado recientemente por allá y saben lo que estoy hablando. Hemos elegido 2 ancianos nuevos, hispanos. Y muchas cosas que antes yo tenía que decidir, ya no estoy haciéndolo. Ahora le toca a ellos. ¿Y saben qué? No me afecta en lo absoluto, porque esto es para el bien de la obra. Ojalá se pudieran multiplicar ancianos hispanos en nuestra congregación, capaces. Ojalá la obra pudiera expandirse más allá de los límites de nuestro edificio de reunión. Pero algunos no quieren soltar el poder. Algunos son tan tenaces que quieren permanecer aferrados a eso. Particularmente, mis hermanos, los misioneros, cuando están en la misión, con muy poca supervisión de ancianos, ellos llegan ahí y
Tiene que ser un hombre profundamente espiritual para que pueda ir soltando las riendas de la congregación y dejando que los hermanos vayan asumiendo la responsabilidad de la misma. Cada uno de nosotros tenemos que pensar qué va a pasar después de nuestra muerte. Si es que amamos la obra de Dios, ahora nosotros preparamos los hombres que nos van a reemplazar a nosotros cuando nosotros partamos de este mundo. La prueba de espiritualidad y de liderazgo, mis hermanos, es ir soltando las riendas. Cuando hablo de eso, estoy hablando no del aspecto doctrinal, estoy hablando del aspecto práctico del ministerio, de las decisiones que a diario se tienen que tomar en relación a cómo hacer más efectiva la obra de Dios. De esto es que estoy hablando. Algunos son simplemente indiferentes y dejan pasar las oportunidades que Dios le da para hacer una obra grande. Quiero dejarle con este pensamiento. Mientras más personas usted prepare, mayor será el alcance de sus sueños. Mientras más personas usted prepare, mayor será el alcance de sus sueños. Le pregunto a usted, mi hermano, líder de la Iglesia del Señor Jesucristo, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuál es el sueño más grande que usted ha soñado para la Iglesia del Señor? Cuando hablo de sueño, estoy hablando, obviamente, de aspiraciones. ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo que usted anhela que ocurra en la Iglesia del Señor? Si el corazón suyo es afín con el corazón de Dios, usted quiere que el reino crezca, se multiplique en las iglesias, y el liderazgo, de que la iglesia sea una iglesia fuerte, pujante, en todas partes. Si viéramos el corazón de Dios, ya no existirían